Maravilloso despertar y feliz presente. Bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy nos acompaña Ana María de Micheli. Es una abogada venezolana residente en Tenerife, una hija y hermana y madre ejemplar. Con ella vamos a conversar de sus heridas, de sus dolores, de esa condición de hija yacente que experimentó inconscientemente y de sus experiencias extrasensoriales. Así que demos la bienvenida a Ana María de Micheli. Buen día, Buen- amiga. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Minori. Muy bien, gracias. ¿Tú qué Bueno, tal? quiero agradecerte haber aceptado la invitación a mi espacio de la gente rota. Aquí compartimos dolores, compartimos las heridas de la infancia que todos traemos, eh, cada cual de acuerdo a sus circunstancias, pero todos las hemos atravesado. Y nos vas a comentar también lo que tú has hecho en tu vida para ir transformando esos dolores en amor. Entonces podemos comenzar, Ana María, compartiendo tu historia desde la infancia, lo que experimentaste con tus padres, con tus hermanas. Bueno, primero que nada, un placer estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado y así poder colaborar y poner mi granito de arena para que otros puedan aprender. Y desearte un camino lleno de éxito porque es una labor muy hermosa la que tú estás haciendo a través de este canal. Muchas Bueno, gracias. yo empiezo diciendo que realmente yo fui una niña muy amada, fui una niña deseada. Yo soy la, la segunda hija, pero la primera viva del matrimonio. Es decir, yo actualmente tengo dos hermanas más, somos tres, pero realmente hemos sido cuatro. Mi hermano mayor, antes que yo, solamente vivió en este plano 19 días. Entonces, yo fui la hija deseada tras esa ruptura emocional que tuvieron todos en la familia de haber perdido a ese primer ser. Entonces, como te imaginarás, pues yo fui una niña bastante protegida y muy amada por toda la familia. Esta situación continuó de manera súper agradable para mí. Yo no tenía ninguna sensación de malestar hasta que la situación cambió para mí. Yo quiero hacer notar que sobre todo, esta es mi percepción, es mi realidad. No quiere decir que las cosas que hayan sucedido se vean igual desde el punto de vista de mis padres o desde el punto de vista de mis hermanas, ¿vale? Entonces, para mí, una niña de 3 años que tenía unas capacidades bastante elevadas, mal decirlo está por mi parte, pero por ese mismo amor que tenían mis padres, ellos empezaron muy temprano conmigo a escolarizarme. Yo ya con 2 años de edad estaba en lo que llamaban una escuelita, que no era, era una señora que nos daba clases a varios niños de diferentes edades. Y yo a los 3 años de edad ya sabía leer y escribir y, o sea, estaba bastante avanzada para la época. Entonces, ¿qué pasa a esa edad? A esa edad llega mi hermana. Yo, claro, al principio tú lo sientes como una alegría, como así fue, pero casualmente sucedió algo que iba a cambiar la historia por completo. Pues resulta que mi papá muy amorosamente me lleva a la clínica a ver a mi hermanita recién nacida para presentármela y yo estoy con ella, la estoy viendo. De repente, en un descuido de ellos, o quizás que no me estaban mirando, la niña se rajuña la cara, ¿vale? Con sus manitas. Claro, cuando
mis padres se percatan de que la niña tiene una herida, pues no se les ocurre otra cosa de decirme por qué le hiciste eso. Entonces, claro, yo, imagínate, con esa edad, pues intentabas decir que no tuve nada que ver, que yo no había sido, pero era poco creíble, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, mi vida pasó de ser una hija única a una niña a la que todos los derechos de jugar estaban supeditados a los derechos de la niña más pequeña. La niña más pequeña, o sea, mi hermana, la mediana, era una niña muy tremenda y bueno, hacía muchas travesuras. Y eso a mí me hacía sentir mal, entre otras cosas, porque yo, como bien te digo, o sea, hasta los 3 años yo tenía una cantidad de juguetes impresionantes, preciosos, que yo cuidaba, ninguno estaba roto. Y a partir de que llegó ella, pues fueron bajando todos esos juguetes. Ella tenía los suyos propios y además los míos. Y bueno, rayaba mis juguetes, los rompía, los suyos estaban perfectos, pero los míos estaban desastrados. Bueno, tú imagínate eso para una niña ya, pues digamos, de 4 años, porque ella ya cuando empezó a hacer esas cositas, pues ya era a partir del añito. Pues para una niña de 4 o 5 años eso es derrumbar su mundo. Bueno, yo seguí viviendo y lo asumí como costumbre, porque cualquier situación que se diera siempre es, déjala que la niña es pequeña. Esas eran las palabras. Yo no juzgo a mis padres, al contrario, los amo infinitamente, porque sé que ellos han hecho lo que pudieron con el conocimiento y la sabiduría que tenían en ese momento. Entonces yo no juzgo. Está bien que recalques eso, Anita, que son Sí. uno de los principios de este espacio, ¿no? Sin embargo, quiero volver a cómo fue el trato contigo de tus padres una vez que nació tu segunda hermana. Bueno, yo recuerdo que, o sea, yo seguía sintiendo amor por parte de mi padre y de mi madre, pero también es verdad que yo notaba que pasaban mucho más tiempo con ella, cosa que era lógica porque era un bebé recién nacido y necesitaba todas las atenciones. Em, Yo realmente no llegué a sentir ese cambio, sino hasta que realmente mi hermana tenía ya un poquito más de uso de razón y empezó a actuar, a caminar y empezó con los caprichitos. Yo diría que a partir de los 5 años puede ser que yo empecé a notar esas diferencias en el sentido de que si yo como niña, al fin y al cabo, pues estaba jugando, venía ella, me quitaba el juguete, pues yo acudía a mamá o a papá y generalmente a mamá, ¿vale? Porque papá estaba trabajando y le explicaba la situación y me decía, déjala que ella es pequeña, ella no entiende, tú sí entiendes, déjala que ella es pequeña. Ok, Claro, eso a una niña. yo quiero hacer un paréntesis para decir varias cosas. Primero, a los padres que cuando viene un nuevo miembro de la familia, generalmente hacen lo que tus padres hicieron, reiterando que no estamos haciendo juicios, sino que estamos narrando hechos y yo quiero compartir esto. Cuando hay un nuevo miembro en la familia, normalmente, lógicamente, como tú dijiste, ocurre eso, pero no es tan lógico. Lo que pasa es que, como bien dices, no sabemos, sin embargo, hoy día ya podemos darnos cuenta que cuando asumimos esa actitud, lesionamos mucho al otro niño que ya teníamos. Ese niño se va a sentir abandonado, se va a sentir rechazado, se va a sentir humillado, porque aunque él no entienda, él está inconscientemente asumiendo que lo están comparando con su hermana y están prefiriendo a su hermana en tu caso. Entonces Efectivamente. hay que prestarle atención a todos los niños. Todos son un universo, pero todos tienen necesidades emocionales. Entonces las necesidades emocionales tenemos que satisfacerlas en todos los niños, no importa si uno es más grande, más chiquito, si vino este, si vino el otro. Eso para que empecemos a hacer el cambio y no generemos inconscientemente en nuestros hijos
estas heridas que, como Anita y muchas personas que han pasado por aquí, padecieron. Entonces, estamos en los 4 años, 4 o 5 Sí, años. estamos 4 o 5 años. Bueno, pues continuó así hasta que o sea, todas las preferencias eran para ella. Ya te digo que ella era una niña bastante traviesa y la verdad es que le consentían absolutamente todo, ¿vale? Esto fue así hasta que nació la tercera hija de la familia, mi hermanita Sandra, en la que para mí, yo le llevo 8 años de edad a mi hermana pequeña y en aquel entonces yo recuerdo que mamá cuando fue a dar a luz dejó toda la comida preparada y me dijo, yo tenía tan solo 8 años, ¿vale? Y me dijo, cuando venga papá del trabajo, tú tienes que tener la mesita puesta y pones los espaguetis y le pones la salsa que te dejé y tienes que ir a comprar pan. Eso lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Y bueno, yo cumplí todas las órdenes porque yo siempre he sido una niña muy obediente. Bueno, y yo me sentía importante. En ese momento yo realmente me sentía importante. Mi madre me estaba dando el poder de ser útil, que era lo que yo más entendí en ese momento. Y bueno, y sentir las alabanzas de las vecinas que decían que con tan corta edad como me hice cargo yo de esa situación, tú sabes que el ego, pues, el ego es el ego y sabes que pues eso te produce bastante satisfacción, ¿no? Bueno, el saber es como reiterar que soy capaz de hacer algo. Bueno, cuando llegó mi hermanita, para mí fue como una muñequita. Entonces yo poco a poco, como un juego, me fui haciendo cargo de ella. Es lógico que no en todos los sentidos, pero por ejemplo yo pasaba la mayor parte del tiempo con ella, yo le cambiaba los pañales, cuando mamá le hacía el biberón yo quería dárselo y bueno, así estuve durante todo el tiempo, hasta tal punto de que mi hermana la traviesa, la segunda, empezó también a meterse con ella. Entonces, pues tú te imaginarás, yo ahora mismo también me pongo a pensar cómo se habrá sentido mi hermana, la mediana, cuando vio que estábamos dos personas, no contra, porque no era contra, sino dos personas que estaban defendiendo sus derechos frente a las travesuras que ella hacía, porque yo entiendo que ella en ese momento, como todos los niños, ella no consideraba que estaba haciendo nada malo, ella simplemente hacía travesuras, pero eran travesuras que para nosotras era algo pues pesado, ¿vale? Bueno, entonces yo seguí creciendo con la responsabilidad autoimpuesta, ¿vale? De proteger a mi hermana, la pequeña. De todo y de todos, ¿vale? Hasta tal punto que yo llegué a ser prácticamente como la madre, perdón. Y hubo un momento en que mamá me dijo, pero tú no eres la mamá de ella, la madre soy yo. Es que ella está, incluso mi hermana, si tenía que hacer algo o cualquier cosa, venía a pedirme permiso a mí. Entonces, claro, me llamaron la atención porque esa no era mi responsabilidad. Pero bueno, Fíjate, te atajo para decirte algo. Eso estuvo muy bien de tu madre. Pero haberte dado la responsabilidad de servirle la mesa a papá sin hacer juicio, ¿no? Pero hablando de heridas, fue un abuso. Claro, ella desde su inconsciencia y tratando de hacerlo mejor, te dio esa instrucción. Pero no era una responsabilidad de una niña de 8 años y papá no era mocho, se lo podía hacer. Entonces, madres que están escuchando, que hay muchas madres que responsabilizan a los hijos mayores, aunque sean menores, de los hermanos menores. Y eso genera muchas heridas en los niños, porque los niños tienen sus responsabilidades propias. Entonces no se vale que le carguemos con las responsabilidades nuestras. Nosotros asumimos responsabilidades y luego queremos delegarlas en nuestros hijos y eso no se vale. Entonces, efectivamente. ya mamá te dijo que esa hija no era tu responsabilidad. Ahí vamos. Vale, aún así yo seguía protegiéndola, ¿vale?
de todo y contra todo. Es decir, en cualquier circunstancia yo siempre seguía actuando de la misma forma, ¿vale? Como si fuera la madre, dándole consejos, acompañándola, bueno, en todas las situaciones posibles. También quiero hacer un inciso, aunque ya dijiste que no estamos juzgando, que mi familia ha sido una familia de estas antiguas, con altos valores morales, Muy con una conservadora. muy conservadora. Con lo cual, aquello que mi madre me encomendó en ese momento no estaba considerado en aquel entonces como un abuso. Estaba, porque date cuenta que en la época también de nuestros padres y de nuestros abuelos, ya con muy corta edad ya eran adultos. Es decir, ya, mi padre con 12 años ya era un adulto y viajó solo hacia Venezuela. Emigró solo en un barco hacia Venezuela que venía a trabajar. El padre ya estaba allá en Venezuela. Pero por eso te digo, entonces ellos con esa visión de cómo habían sido criados o educados, pues la aplicaban igualmente pues a nosotros en cierta medida. Entonces, bueno, fuimos creciendo y yo en toda esa etapa, yo realmente me sentía como independiente, porque realmente yo, a pesar de que había unas normas muy estrictas en mi casa, es decir, había que pedir permiso para salir y todas esas cosas, pues yo fui una niña, pues, sinceramente, obediente. Yo no transgredía las normas. Es más, yo creo que debo agradecer a mi hermana, la del medio, es decir, la tremenda, que transgrediera las normas para darme la oportunidad a mí también de salir adelante, porque ella en aquel entonces pues se decía pues que la hermana mayor era la que tenía que emprender el camino, sea cual fuera, bien sea que si se casaba, bien sea que si tenía novio y todo este tipo de cosas. Y yo recuerdo que mi hermana pues, pues emprendió ella el camino. Y viendo esta situación, pues mis padres dijeron, "Oh, no puede ser. O sea, la primera es la que tiene que casarse primero y ya mi hermana tenía novio y todo lo demás. Yo también tenía novio, pero no había tomado aún la decisión de casarme. Entonces, bueno, pues tomamos la decisión de ser yo la primera en casarme No te e puedo inmediatamente, creer. sí, e inmediatamente después, sí, O sí. sea, Ana, eso fue como la venganza de la vida contra tu segunda hermana, porque tú te ¿Tú imaginas crees? eso. No, o sea, un comentario al margen de lo profundo que estamos conversando. Ajá. O sea, fue tan incisiva en su conducta, digamos, contradictoria en el seno de esa familia, que cuando le llegó algo supremamente importante como el matrimonio, te pusieron a ti de primera. Cierto. Desde ese punto de vista lo estoy entendiendo ahora. No me había parado a pensarlo, sinceramente, pero tienes mucha razón. Así Es es. terrible, Anita, que uno se quiera casar y le digan no hasta que no se case tu hermana. Eso yo sé que lo hacían en muchas familias europeas y también en Ok, Venezuela muchas familias adoptaban esa costumbre. efectivamente, exactamente. Y eso era lo normal, realmente. Pero bueno, Sí. tampoco es tan venganza porque date cuenta que mi matrimonio, el tiempo transcurrido entre mi matrimonio y el de ella fue bastante corto, con lo cual a ella no se le chafaron los planes, por así decirlo de alguna Bueno, manera. pero igual, o sea, esa era su Sí, ilusión y aunque sea por un evidentemente. día se la cortaron y te pusieron a ti por encima. No, o sea, esos fueron los hechos. Sí, Y sí, entonces, está claro. Bueno, y entonces yo que aún no había tomado esa decisión, pues me tocó pasar de ser una adolescente a ser una adulta de un día para otro. Es decir, salir de casa de mamá y papá como una niña o como una adolescente que había sido donde me habían dado absolutamente todo, es decir, habían sufragado todos mis gastos, aparte de todo el cariño que ellos me daban, o sea, realmente dentro de mi familia no puedo quejarme en el sentido de que además de amor y también hubo bienes materiales que satisfacían en todo momento, o sea, para nosotras nunca hubo un no.
Hay una parte de tu Entonces, vida que yo quiero tocar, que es sí, ese tiempo en el cual tú estuviste asumiendo responsabilidad de tus padres. así, sí. Mira, sucedió una situación bastante dolorosa para toda la familia. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que en segundo año de derecho, mi hermana enferma de una manera, empieza como a convulsionar y a tener una serie de características La que segunda, tu segunda hermana, sí, tu mi segunda, segunda ok, hermana. Esa, la tremenda, digamos. la tremenda. Es la que hemos catalogado como tremenda. Sí, entonces, bueno, a partir de ese momento, si yo estaba en segundo año, tendría que tener 17 años de edad. Aún no era mayor de edad, porque yo empecé la universidad con 15. Vale, con 17 años, mi hermana tendría 14, nos llevamos 3 años. Sí, con 14 años de edad. Pues presenté ese episodio y pues evidentemente pues, mis padres la llevaron a médicos, y luego de ese episodio se fueron presentando otros de forma variada. Es decir, ella de repente estaba como muy acelerada e incontrolable, ¿vale? Quería hacer lo que fuera, quería salir, quería, pero de un modo muy, muy, muy acelerado. Entonces, bueno, mis padres estaban desesperados porque ya habían visitado cantidad de médicos dándole diferentes opiniones y ninguno llegaba a la conclusión a la que finalmente se llegó cuando yo asumí la situación. Pues resulta que yo con 17 años me tocó ver a mi padre, que tanto amo, tanto amé, no, que tanto amo, porque aunque no esté en este plano, lo sigo amando, desmoronarse. Lo vi llorar. A mi padre jamás lo había visto llorar. Y ver llorar a mi padre me conmovió de tal manera que yo decidí que tenía que hacer algo y que yo no me podía cruzar de brazos mientras mi papá, bueno, no digamos mi madre evidentemente, sabes, como es una persona sufridora, pues ella estaba mucho más desmoronada que mi padre, pero mi padre, que se suponía que era el equilibrio de la familia, se desmoronó. Entonces yo asumí la responsabilidad, además de forma casi sin pensarlo. Sencillamente, yo tenía una amiga que en aquel entonces era mi mejor amiga, posteriormente fue mi cuñada, se convirtió en mi cuñada, y ella me dijo, ella, una chica muy, muy echada para adelante, y muy resolutiva, me dijo, mira, Ana, yo ya estuve consultando con un profesional de la salud mental y ya concerté una cita con el doctor Álvaro Leal. Y yo le dije, bueno, pero es que, claro, yo sin permiso de papá y mamá, o sea, ¿cómo voy a llevar yo a mi hermana? Me dice, no, 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 la cita ya está concertada, yo no la puedo quitar. Ese psiquiatra tiene una lista de espera bastante larga, con lo cual o la llevamos o la llevamos. Pues la llevamos. La llevamos, pero yo en ningún momento imaginé que mi hermana se iba a quedar internada. El médico dio el diagnóstico y acto seguido me dijo, tu hermana no puede salir de aquí, tu hermana debe quedarse internada y estará internada y durará una semana sin poder ver a la familia hasta que la estabilicemos. Bueno, aquello fue. Yo, evidentemente, con temor, porque realmente sentía temor, pero convencida de que lo que estaba haciendo era lo que debía hacer por el bien de todos, por el bien de mi hermana y el de toda la familia, la dejé internada. Y cuando regresé a la casa sin mi hermana, bueno, aquello fue.
apoteósico. ¿Cómo se te ocurre dejar a tu hermana? No sabemos dónde está, cómo vamos a estar una semana sin saber de ella, le puede haber pasado cualquier cosa, ¿cómo sabemos si realmente eso es una clínica y no es alguna otra cosa? Porque claro, la imaginación vuela cuando se trata de un ser amado y cuando tú no tienes el control de esa persona. Entonces, bueno, nada, yo le dije, bueno, no se preocupen, vamos nosotros, hablamos con el médico y que él les explique a ustedes todo lo que me explicó a mí. Y así hicimos. Y así estuvimos. Mi hermana estuvo un buen tiempo internada, ya luego permitían las visitas. Y a partir de ese momento se tomó las riendas para restituir la salud de mi hermana. A partir de ese momento, pues ya sabíamos cuál era el diagnóstico y ya sabíamos cuál era el procedimiento que había que llevar. Ana, y antes de eso, ¿tú habías asumido otra responsabilidad tan grande en lugar de tus padres? Que yo recuerde, no. Y Que yo después, recuerde, no, porque la responsabilidad que yo asumí, motu propio, de mi hermanita, para mí era un juego. O sea, asumí una responsabilidad a medias, digamos, porque yo, o sea, toda la parte material, toda la parte de disposición, eso la seguían teniendo mis padres. Yo me ocupaba de ella, no sé, de acompañarla, de estar con ella, de orientarla, de esas cositas así. No, y nunca había tomado después, una responsabilidad tan grande. después de Nunca. lo de tu hermana tremenda, que fue una gran responsabilidad y un gran compromiso, una tremenda decisión, ¿asumiste en alguna otra ocasión el rol de papá, de mamá? No, realmente no. Yo creo que no. Bueno, asumí una responsabilidad que en aquel entonces me pareció una hazaña por mi parte, pero era como decir, una orden que me daban yo, o sea, a mi papá daba órdenes y había que cumplirlas sí o sí. Ninguna orden que es, o sea, del otro mundo, nada, nada extraordinario, o sea, cosas muy sencillas, pero había que hacerlo y de un modo rápido, porque él era como una persona poco paciente, digamos, poco Pero también paciente. tomaste una decisión, Anita, con la abuela. Con la abuela, Cuando se, bueno. Vale, sí, sí, pero yo no la tomo como que no fuera mi responsabilidad, porque y en mi familia lo saben, a mi abuela, mm, yo se lo decía a mi madre, yo quizás la herí mucho al decírselo, pero yo a mi abuela la quería más que a mamá. Para mí mi abuela era lo más grande de este mundo por encima de mi mamá y de mi papá. Para mí era especial mi abuela. De hecho, llevó su nombre y su vínculo conmigo era diferente al de cualquier otro nieto que ella tenía. Entonces, yo, mi tío, a ver, mi abuela tuvo tres hijos varones. Mi padre es el segundo hijo. Y el tercer hijo, mi tío, Luigi, que le decíamos Gino, nunca llegó a casarse, ¿vale? Y tuvo un accidente en el que le tuvieron que amputar la pierna. Y entonces, evidentemente, como todos sabemos, los padres siempre van a proteger al hijo más desvalido. Entonces mi tío vivió siempre con mi abuela. Él nunca se quiso casar, nunca se quiso ir de la casa ni establecer una vida propia. Él se quiso quedar con mi abuela. Él tendría sus razones, que aún hoy en día yo desconozco. Pienso que también lo hizo como para protegerla a mi abuela. Bueno, eh, olvidando eso que desconozco la causa, mi abuela enfermó, eh, ya tendría 84 años. Mi abuela fue una mujer activa hasta el último día de su vida, hasta el último momento de su vida. Ella lo hacía absolutamente todo.
en la casa, quiero decir, y todas las labores de casa y de campo, porque ella vivía en campo y tenía fincas, pues todas las hacía hasta el último momento. Entonces, un buen día me llamó mi tío por teléfono y me dijo así, inexorable, tienes que venir eh, a cuidar a tu abuela porque la vamos a llevar a una clínica, ella no se siente bien, no te preocupes, pero tienes que venirte unos días para acá. Y pues yo, a pesar de que en ese momento, fíjate tú, yo tenía novio, que fue con el que me casé posteriormente, y en aquel entonces como que yo sentía que debía pedir permiso para hacer las cosas, cosa que hoy te das cuenta que es absolutamente absurdo. Pero en aquel momento, por la educación que yo venía arrastrando de casa, pues había como que no podías decidir, oye, me voy, sino que había como que pedir permiso. Y en esa circunstancia, eh, em, de que fuera mi abuela la que estaba mal, o sea, a mí se me nubló la vista, yo dije, aquí yo me voy, o sea, me da igual. Yo estaba estudiando en la universidad y me dio igual, o sea, yo perdí lo que perdí de días, de clase y me fui con mi abuela y lamentablemente mi abuela murió prácticamente en mis brazos. Yo tuve que tomar decisiones en el momento en que le dio esa, esa crisis grande que fue la última vez que yo realmente la escuché hablar. Me dijeron que se le habían paralizado los riñones y que tenían que dializarla, pero que en ese hospital no tenían los aparatos de diálisis, que había que trasladarla a un hospital público porque ya estaba en una clínica privada. Entonces yo nuevamente, tomo la decisión sin decirle nada a mi tío, porque en aquel entonces te recuerdo que tampoco había teléfonos móviles ni forma de comunicarse. Y entonces, ante una decisión que tienes que tomar de un segundo para el otro, pues yo tomé la decisión, digo, traslademos a mi abuela al hospital público para dializarla. Bueno, cuando llegó al hospital público, lamentablemente no llegó a ser dializada y falleció. Bueno, Fue un Anita, golpe muy duro para mí. yo quiero Sí. decirte a ti y a la audiencia que todas esas experiencias que tú asumiste en las cuales, que no, en realidad no te correspondían, lo hiciste lo mejor posible, no vamos a jugar si estuvo bien o estuvo mal. Hiciste lo que sentiste que te correspondía. Viene dado por una inconsciente necesidad de hacerlo en virtud de que tú fuiste una hija yacente. Este es un concepto que popularizó un médico francés de nombre Salomón Sellan. Tiene que ver con una necesidad inconsciente de suplir ese vacío que dejó el hijo que partió, de satisfacer en nuestros padres esa necesidad, que ellos tienen una necesidad de vivir un duelo, pero no lo viven y se quedan con ese duelo. Y ellos volcaron en ti todo el amor, pero también toda la responsabilidad, todas esas emociones con las que se quedaron cuando perdieron a su hijo varón, a su primer hijo. Entonces, el hijo yacente viene inconscientemente con esa carga, tiene que ser responsable de la familia, tiene que demostrar autosuficiencia, tiene que demostrar que puede, pero también una carga de culpa por disfrutar la vida porque el otro no la pudo disfrutar, adicional te culpaban tus padres, es otro componente, tienes tú que demostrar tu valía, entonces te pasas la vida haciendo eso, ¿no? Demostrando yo sí puedo, yo valgo, yo estoy aquí, yo soy la que lo puede resolver, eso es inconscientemente. Entonces yo te pregunto, después te volviste, ¿estás consciente que te volviste después una rebelde sin causa? O sea, ya no había esa Eh, necesidad en ti. Perdón. Ya no había esa necesidad en ti de estar demostrando nada. Eh, no, rebelde sin causa no, porque yo siempre fui, por decirlo así, la hija que más cercana estuvo a mamá y a papá.
en todo sentido, ¿vale? Entonces yo no hacía nada que los pudiera herir, ni nada que no fuera algo que ellos pudieran desaprobar. Entonces yo realmente hija rebelde no recuerdo haber sido. No, 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 digo rebelde sin causa, como decimos en Venezuela. O sea, ya comprendiste que no tienes que ser sumisa, que no tienes que asumir responsabilidades de otros, que no tienes que Amiga, estar pidiendo permiso, que eres tú la responsable de tu vida al 100%. A eso me refiero. claro, a mí me encantaría decirte que en aquel momento yo pude haber hecho eso, pero yo no me daba cuenta. Yo estaba inmersa en la situación. Y todo eso de que tú me estás hablando, yo me fui dando cuenta poco a poco cuando ya yo tomé las riendas de mi vida y realmente no, por propia responsabilidad, decidí no apoyarme en mi familia, ¿vale? Yo, yo me casé, ¿vale? Pero cuando yo estaba de novia con mi ex marido, el padre de mi hijo, mi familia no quería que yo me casara con ese chico, ¿vale? Estaban en contra. Y precisamente, muy a su pesar por la circunstancia que conté anteriormente de que mi hermana ya tenía novio y se iba a casar porque ya estaba comprometida, pues decidieron, pues sí, lo aceptamos, o sea, como que bajaron así la cabecita y dijeron, muy bien, sabemos que no es la persona adecuada para ti, pero si tú es lo que quieres, pues eso es lo que vamos a hacer. Yo reconozco que en ese sentido sí fui rebelde, porque no dejé que decidieran por mí. En ese sentido sí, en ese sentido Claro, es yo que tomé la decisión y asumí la responsabilidad de la decisión que tomé, porque después, con el devenir del tiempo, las cosas no resultaron como yo pensaba que tenían que ser y yo pasé una cantidad de malos momentos que jamás le conté a mi familia, que me hicieron crecer enormemente, pero que yo no tenía la valentía de decir y de manifestar a mi familia, puesto que yo sabía que había tomado mi responsabilidad de haberme casado con este señor y todo lo que me venía sucediendo, pues me lo tenía que comer yo solita, porque sabía que me iban a decir, te lo dije. Y en ese sentido yo tengo soberbia, es decir, no me digas, te lo dije, yo lo sé, lo estoy viendo, pero no me hagas sentir peor. Entonces yo para evitar eso, me callé y afronté el proceso, que fue bastante largo, por mí misma, sin ayuda, no es ayuda, porque es apoyo, sin apoyo de la familia, porque es que ni siquiera le dice, mis padres se enteraron que yo estaba divorciada cuando ya era inexorable, ya estaba hecho, ¿entiendes? bueno, eso es Entonces, parte de la rebeldía, amiga. Mira, Anita, pero esas eran experiencias que tú tenías que vivir y estuvo maravilloso porque además de todo lo que creciste, tuviste tu hijo. Entonces, sí, amiga, no, yo quiero no fue contarte malo el algo. Señor, no fue malo el No, matrimonio, no, no fue no, mala la no, 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 experiencia, fue no. muy Yo enriquecedora. quiero contarte algo con respecto a lo que tú estás diciendo y es que yo descubrí, luego de haber pasado el proceso, que yo tenía que casarme con este señor porque esa era la única vía de que yo estuviera en un país diferente, en un tiempo en el que no hacía falta que estuviera y que eso me proporcionaría a mí la posibilidad de decir a mi familia, vengan para acá también ustedes, que yo los quiero tener juntos. Y con respecto a eso, te voy a decir algo que me doy cuenta, o sea, porque todo esto te vas dando cuenta con el tiempo. La manifestación verbal aunada al sentimiento se hace realidad.
porque yo lo decía, yo siempre lo decía y se lo decía a todas mis amistades aquí, o sea, con cualquier persona que hablara, yo sería tan feliz si mi familia estuviera aquí conmigo. Y precisamente, una vez pasada toda esa situación, mi hermana, la pequeña, que ya estaba recién casada allá, tomó la decisión de venir a visitarme aquí, a Tenerife. Y en poco tiempo que estuvieron aquí, un mes y medio, tomaron la decisión de que ellos se venían a vivir aquí. Y Qué a raíz bueno. de que ellos se vinieron a vivir aquí, evidentemente, pues arrastramos también a mamá y a mi hermana. Entonces, yo le doy gracias a Dios y a Él, evidentemente. Agradezco enormemente porque Él fue el canal o la vía para que esta situación que yo estoy viviendo hoy en día se diera. Y también reconozco que fui yo el canal para que Él esté viviendo la situación que está viviendo hoy en día, que es bien, o sea, que nos hemos beneficiado ambos, que en el momento de sufrimiento no lo veíamos, pero yo al final lo pude comprender. Y con respecto a eso, a mí lo que me ha hecho sanar realmente es, primero, la aceptación de la realidad, es decir, darte cuenta que esto es lo que hay y ya no hay más. Y segundo, el perdón. Pero esto se logra con el tiempo. O sea, porque con el tiempo, en el sentido de que el tiempo como espacio para ir madurando como persona, ¿vale? Porque en el momento tú que estás atravesando una situación desagradable, no se te pasa ni por el pensamiento que puedas tú perdonar a una persona, pero ni por el pensamiento, o sea, porque tienes toda esa cantidad de sentimientos y todos revoloteando ahí que no te permiten ver la realidad. Entonces, cuando transcurre el tiempo, te das cuenta que eh, perdonar no es un beneficio para la persona a la que perdonas. Perdonar es un beneficio para ti mismo. Entonces, pues, pero esto ya te digo, es un proceso largo que vas aprendiendo con el tiempo y que yo todavía, yo creo que esto se trabaja durante toda la vida, ¿vale? El perdón, la aceptación y el perdón, porque la aceptación yo creo que es todavía más difícil que el perdón, porque el perdón yo considero que es, primero tengo que perdonarme a mí misma y reconocer que la Ana María que actuó en esa determinada circunstancia que yo estoy intentando perdonar, no podía hacer absolutamente nada más con las herramientas que tenía en ese momento. Y a partir de ahí, yo entiendo que perdonarme a mí misma es aceptar que aquello que sucedió era lo único que podía haber sucedido para que hoy esté aquí y ahora en este momento. Bueno, amigos y amigas, Anita ha cerrado el programa de la mejor manera posible. Por Dios. Primero, darse cuenta. Segundo, aceptar. Darnos cuenta de las heridas que traemos, aceptarlas y luego trabajar en el perdón. Y esa es la vía. Les dije en la introducción que íbamos a hablar de experiencias extrasensoriales, pero se nos acabó el tiempo. Yo comprometo a Ana María de Micheli, que quiero decirle que somos amigas hace más de 40 años y fuimos juntas a la facultad Así para es. en otra entrega conversar de tus experiencias extrasensoriales, que son muchas, muy nutridas, muy importantes, y también de esa experiencia de divorcio que le va a servir a mucha gente que está transitando Sí. ese camino o que lo está pensando o que ya lo transitó y se quedó pegado en el rencor, en el resentimiento. Lo cerraste maravillosamente, Anita, no tengo más nada que agregar. Estoy muy Gracias. agradecida de que hayas estado en este espacio. Por favor. A ustedes, amigos, gracias y será hasta una Al próxima contrario, muy oportunidad. agradecida yo, muy agradecida. Y claro que acepto tu invitación. Gracias, Minori. Un abrazo, Gracias, amiga. amiga.